expectante. Y siempre sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y sabemos que nuestras oraciones están delante de Él y están de una manera práctica, pero no todas las oraciones a veces son de alguna manera respondidas. A veces algunas tardan, otras llegan de inmediato, otras están en proceso. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Dios en todas las formas está obrando en nuestras vidas, en todas las formas. Aquí lo que debemos de tener cuidado es siempre ver que no debemos de apresurarnos en esperar una respuesta. He denominado el tema, si es tan amable podemos ir, ¿sí? Lo que Dios da es lo mejor. Te lo voy a explicar porque luego a veces andamos haciendo oraciones que no corresponden, oraciones engendradas en el alma, como dicen, que no nos favorecen a nuestra vida. Hay oraciones que debemos de ser prácticos, debemos de ser puntuales y buscar la voluntad de Dios, siempre, en todo momento. Veamos la primera filmina. ¿Qué nos está hablando el Señor? Dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Hablando Jesús, ¿verdad? Él no vino a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre, que es lo más importante y que es lo que recibimos. Siguiente, ¿qué más tiene? Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Palabras muy fuertes, ¿verdad? En el tiempo de Jesús decían que cómo era posible que un hombre hablara en un estricto sentido en creerse Dios, pero era Dios mismo en la tercera persona, que es la Trinidad. Siguiente, dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. O sea, si no quieres hacer caso, Dios no va a oír las oraciones, así de fácil. Velo, anótalo, ahí está la versión, porque luego dice de dónde la sacó, que esa no viene en mi Biblia. Ahí te la estoy poniendo, ¿sí? Si no quieres atender, que tú digas, no, hoy no traigo ganas, por hoy voy a hacer de las mías, ¿verdad? ¿Cuántos hemos hecho de las nuestras? Ándele, gracias por acompañarme. Ahora sí me sentí cómodo. El domingo antepasado, ¿no? Dice, tampoco Dios soportará sus oraciones. Anterior. Sí, a veces estamos pidiendo, ¿sí? Y nos queremos, ¿verdad? Hacer siempre buenas peticiones delante de Dios. ¿Qué más? Adelante una más. Y así, no sé, a veces es tanta veces la aflicción que tenemos que doblamos nuestras rodillas. ¿Sí? ¿Usted quiere ver una persona ver que doble sus rodillas? Traiga un poquito de aflicción. El diablo a veces viene en nuestra vida y nos hace doblar hasta las rodillas. Y a veces yo creo que hay un propósito en cada cosa que Dios nos da. Y yo no lo quiero que tomes a condenación mis palabras. Te estoy diciendo que hay veces que Dios nos va a dar un mensaje o una enseñanza en lo que Él está mostrando. A veces somos un poquito, pues así nos enojamos, ¿verdad? Llegamos un domingo, hacemos una petición de oración aquí, y al otro domingo, si no se cumple, está usted molesto, enojado, dice, Dios no me responde. Dios siempre está obrando, ¿sí? Dios nunca se detiene. Y por eso dice el otro domingo, no, díganle a Dios que la semana que entra no voy a venir. Y usted, ¿verdad? En su papel, ¿de veras? No. Molesto uno, porque Dios no responde. Pero a veces Dios responderá y en ocasiones no. Yo lo he visto. Y dice, es que, ¿cómo a usted cuando hace una oración? Todo depende con qué intención la hagas. Hay oraciones buenas, hay oraciones egoístas, hay oraciones negativas, hay oraciones que realmente, ¿verdad?, son engendradas en el alma cuando dice, mata a mi suegra, mátala, o te la mando. Y estamos enojados porque la señora se mete en nuestras vidas, ¿sí? O mata a mi ex. Dicen, ¿verdad? Y a veces traemos sentimientos, ¿verdad?, que no son.
pero queremos convertirlos en oraciones. Siguiente. Dice, además ordenó el Señor a Judá que acudiera al Señor, Dios de sus antepasados, y que cumpliera la ley de los mandamientos. Te voy a hablar de quién está hablando. Aquí está hablando de un rey, el rey Asa. Di conmigo, Asa. Asa. ¿Sí? Y este rey era quinto en el reino de David, tercero en el reino de Judá, era hijo de Abdías, bisnieto de Salomón. Reinó él en el año 873, ¿verdad? Era un hombre cumplidor celosamente de la ley de Dios. Él cumplía cabalmente las cosas. Fíjate, a tal extremo que cumplía las cosas al pie de la letra. Sí, su madre nunca pudo ser reina madre en su reino. Él dijo, no mamá, porque tú lo que haces es tienes imágenes de acera. Y aquel que conoce a Dios no puede tener imágenes, ¿sí? Porque así en ese tiempo él lo determinó. Era una persona determinante, una persona que oraba, que siempre lo que oraba, Dios lo respaldaba. Pero ni a su madre la dejó que hiciera. Su mamá se llamaba Maca. Y le dijo, Maca, no va a haber chance, no tu perra, sino la Maca, la de la Biblia, porque ella tiene una Maca en la casa. ¿Sí? No estamos hablando de esa Maca. ¿Sí? Y a veces, ¿cómo tiene uno que ser enérgico a veces con la misma familia? Yo tengo familia, yo los dejo que ellos tomen sus decisiones, no voy a invadir cuáles son sus pensamientos, pero no voy a permitir que me compartan sus ideas. La idea es que yo siempre ponga aquí el orden de las cosas en todo lo que estoy hablando. Y sigue narrando, fíjate bien, qué es lo que dice. El mismo Asa. Dijo la gente de Judá, fortifiquemos estas ciudades, llegamos alrededor de ellas, muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos. Por tanto, llevaron a cabo con éxito las construcciones. Todo lo que se proponía, 10 años de oración, se convirtieron en 20 años de paz. No había guerra. Todo estaba en una forma pacífica. Y al verlo de esa forma pacífica, este hombre oraba. Este hombre no cesaba en pedir sus oraciones. Y hacía, ¿verdad?, lo que a Dios le agradaba. Porque él empezó a reinar, tenía solamente 26 añitos. Y duró 41 años en el trono. Y eso es algo que Dios lo usa. ¿Por qué? Porque las personas determinantes, siempre Dios va a buscar el corazón de un rey para ponerlo. ¿Sí? Asa empezó a orar muy bien, pero a medida que venían los triunfos y los logros, él decía, si oramos, todo Dios me lo va a responder. Y qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Como te digo, 10 años se convirtieron en 20 años de paz. Pero él oraba en todo momento. En la quietud y en la adversidad, oraba. Si usted tiene paz ahorita, siga orando. ¿Sí? No debe de aflojar. Usted no conocemos el mundo espiritual, cómo opera. Y yo lo que hago, le digo, Señor, todos los días. Asa dejó de orar, empezó a confiar en los hombres. Y al final de cuentas perdió muchas de las cosas que había. David, toda su vida oró. ¿Sí? Porque la sabiduría es orar hasta el final. ¿Y de dónde saca todo lo que me está diciendo? De tu devocional. Préstame uno, si eres tan amable. No, bueno, el de ella ya lo trae corregido y aumentado. Página 12 y 13 de tu devocional, si lo traes. Ahí habla, y por eso quise hablar de este hombre. ¿Por qué de este hombre? Porque este hombre, en alguna forma, él inició orando. Orar toda la vida. Velo en tu devocional, página 12 y 13. Y este hombre que te narro, este hombre hacía sus oraciones, pero en un tiempo dejó de hacerlas. Y vino la derrota. ¿Por qué? Porque fue derrotado su reino. Aquí lo que yo quiero que entiendas es una cosa, que a veces necesitamos seguir orando. Y no porque no te lo cumplió, vas a dejar de hacerlo. David llegó orando hasta el final.
y todas sus generaciones fueron bendecidas. ¿Sí? Así que mamá, no, ya no voy a orar por este no cambia. Usted siga orando. David oró y sus generaciones fueron bendecidas. ¿Sí? Algo que usted va a aprender es, algo que siempre yo digo, es que la oración debe de permanecer siempre. No importa en la condición que estés. ¿Tienes paz? Ora. ¿Estás en angustia? Ora. ¿Hay alguna inquietud? Ora. Esa es la sabiduría. Porque no conocemos, ¿verdad?, los planes del adversario. Sigo con la narrativa del tema. Y dice entonces, Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, fíjate el tipo de oración que hace. No hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. ¿Ves el tamaño de oración? Era un hombre que Dios le respondía, porque él decía, tú puedes acabar con ellos. Tú es el poder y tú le das fuerza a quien no tiene. Y era algo que aprendimos de este hombre, que a pesar de tener, ¿verdad?, un cargo, pues él seguía orando. No porque seas rey o no porque tengas un cargo de privilegio, dejes de orar. Al contrario, debe usted de incrementar su fuerza, ¿sí? Más responsabilidad. Acuérdate que entre más alto eres puesto, más te van a demandar. Ay, no, mejor me regreso. No te regreses. Entre más alto quieras estar. Sí, porque luego dices que yo quiero estar alto. Está bien. No mucho, ¿verdad? A mí, no muy alto, pero tratamos de ser lo que Dios quiere. Siguiente. Y dicen, ¿qué haces cuando Dios no responde como esperas? Pregúntate a ti misma o a ti mismo. ¿Qué haces cuando Dios no responde como tú esperabas? Y tú decías, me lo va a dar. Dios y yo somos uno. Y la respuesta no vino. O no ha llegado. ¿Sí? Cosas comúnmente que hacemos. 3. Siguiente. Número 1. ¿Sí? Antes de esto quiero dar una definición de responder. Es una persona que reacciona rápidamente a un estímulo o trato. Real Academia Española así lo define. Ahora sí veamos. Dice, es mejor esperar en silencio que el Señor nos ayude. Eso es lo mejor. En vez de que te desesperes, espera en silencio. Guarda tus palabras. Ahórrate todas las palabras que a veces son inútiles, porque nos las vamos a comer. Yo decía, ¿verdad?, cuando llegué, si tú no te sales de esa secta de locos, yo me voy a divorciar de ti. Esas eran mis palabras. Y mira ahora, una tras de otra me las tuve que tragar. Y dijo, árale, sigue hablando. Por eso, mire, calladito se ve más bonito. ¿Sí? Ore y mantenga el silencio. Ahora sí, veamos. Reacciones más comunes. Insistir en pedir lo mismo. ¿Le ha pasado? Que a veces pide y pide y pide y está cansada de pedir lo mismo y no hay respuesta. 2, sentirte frustrado o frustrada, o lo que es peor, resentido con Dios. No, hoy no vine porque no me respondió. Anda resentido. ¿Sí? Bajen un poquito la ganancia, nada más la ganancia, no el volumen. Incluso, punto número 3, renegamos de Él. ¿Alguien ha renegado de Dios? Ayúdeme. Caray, todos los demás no. Puro santo aquí. Todos renegamos en alguna manera. Ay, ¿y por qué no? Porque a lo mejor no es el tiempo. La respuesta viene en camino, pero todavía no es el tiempo. Siguiente. Sí, a veces así estamos. Nos enojamos. El de lente está más enojado que ustedes. Y está molesto porque no hay respuesta. Y encomendamos nuestra vida a veces a las cosas del Señor y no tenemos respuesta. Veamos qué es lo que dice el Señor. 4 sugerencias que favorecerán la respuesta de Dios. Veamos cuál es la primera. ¿Sí? Examina tus peticiones. Primero, antes de hacerlas, revisa qué es lo que vas a pedir.
Porque luego pedimos cosas que no son correctas. ¿Sí? El otro día vino una persona, me dice, yo estoy orando. Y me dice, porque quiero que ese hombre venga a mi vida. Le digo, pero ese hombre tiene esposa. No, no importa. Yo estoy orando para que Dios me lo traiga. No creo que Dios vaya a hacer eso. Acuérdate, entramos en un pacto matrimonial, ¿sí? Y Dios no desbarata pactos, porque la palabra lo dice en el Evangelio de Mateo, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Amén. A la voluntad de Dios, en esa parte sí estamos, no a la mía. Por eso dice, examina qué estás pidiendo. Otro alumno que yo tenía decía, quiero que me dé un carro. ¿Pero para qué? No, es que le estoy pidiendo para que me dé un carro, pero no me lo ha dado, tengo muchos años. Le digo, primera, eres muy joven, no tienes edad para manejar ni licencia. Segunda, ¿qué vas a hacer con el carro? Me dijo, voy a venir a la iglesia, voy a pasar por unas hermanas y nos vamos a ir a no sé dónde. Probablemente a la playa, ¿verdad? Pero por eso Dios no se lo da, porque cuando ya te lo dio Dios, no debes de tener preocupación. Él ya sabe que eres consciente, que eres maduro, que sabes conducirte. Un auto puede convertirse en una herramienta, pero también se puede convertir, ¿verdad?, en un arma mortal. Y no es de Mel Gibson, ¿verdad? Es un arma que tú manejas y que puede traer consecuencias devastadoras. Veamos, ¿qué dice? De igual forma, Dios conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros, no solo en momento, sino también en el porvenir. Esto significa que lo que pides no es lo que Dios quiere para ti. Hay cosas que Dios no quiere para ti. ¿Sí estás entendiendo? Hay cosas que Dios no quiere para ti. Y somos necios y tercos como mulas, ¿verdad? Y queremos seguir insistiendo. Pero eso Dios no dice que es para ti. Lo que pides no es lo que Dios quiere para ti, te lo vuelvo a repetir. Dios tiene cosas mejores. Al final del tema vas a ver que hablo de un hombre que Dios le dio lo mejor para él. Y batalló, sí, batalló, pero al final Dios le dio lo que tiene reservado para él. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Pero dijo el Señor, yo me fijo en el corazón. Sí, Dios está mirando aquí, no en la apariencia física, porque eso para Dios no sirve para nada. Siguiente, está haciendo la selección y va a la casa de un hombre, papá de David. ¿Puede avanzar una más? Y Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. No era la forma, era lo que Dios estaba mirando. Si Samuel hubiera hecho su deseo, él hubiera escogido a un hombre altos, los más respetables, pero dijo el Señor, ese no es. Y pasó otro, pasaron 7 y les dijo, no, esos no son. Las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque pudo haber egoísmo, avaricia, codicia. Y él dijo, voy a verle el corazón al hombre que yo ponga como rey. Quizás la generación no hubiera sido lo que Dios estaba preparando. Y continuamos con la narrativa. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Qué hizo? En el momento que lo unge, derramaba aceite sobre su cabeza. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él. A partir de ahí, su vida fue transformada. De ser un simple pastor de ovejas, estaba preparándolo para una misión mejor de la que él podía tener.
porque dijo, manda a mi hermano a cuidar las ovejas. Nosotros vamos a estar aquí con el profeta. Muy seguramente el profeta nos va a escoger. ¿Verdad que no? No te escoge a veces. A veces dice la gente, es que se ve muy guapo, pero no es un concurso de belleza. Así de fácil. ¿Y por qué Dios lo escoge así? Pues quién sabe, solo Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe quién le va a servir y quién no. ¿Sí? Él sí ve el corazón, nosotros no lo vemos. Siguiente. ¿Y qué más le dicen? Bueno, ya no le vamos a agregar más. Vamos al punto 2. Medita en tus acciones. Dice, Dios no responde a nuestros pedidos porque tenemos que aprender o una enseñanza o una lección. Recuerda que toda decisión tiene una consecuencia. ¿Estás de acuerdo? Toda decisión tiene una consecuencia. Sea buena o sea mala. Hay decisiones que a veces tenemos que tomar. Y si tú estás mirando las cosas realmente en una decisión basada en emociones, siempre va a pasar algo mal. Es que hoy amanecí de malas y empiezas a tomar decisiones. Corres a todo mundo de tu casa, estás enojada, no quieres hacer nada en tu hogar, porque estás basada en tus emociones. Aquí no hay de esas gentes, ¿verdad? Nada, ninguna. Duro es, ¿verdad? Pero nos enojamos. ¿Quién se enoja aquí? A ver, vamos a levantar la mano. Ayúdalo porque dice él que le pesa la mano. Él no se enoja. Ya ven, hasta los ayudan. Sí, ¿por qué? Porque toda decisión tiene consecuencias. Vamos a ver la vida de David. Sí, un hombre que oraba. Por lo que David mandó que averiguaran quién era. Vio una chica bañándose desde el terrado y le dijo, se trata de Betsabé, es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. David ya era rey. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. ¿Sí? Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé había purificado de su menstruación. Ella estaba lista para poder concebir. Estaba terminando su periodo, pero, ¿verdad? Era activa y sabía que podía quedar embarazada. Y así quedó. Pero mira lo que pasa en la historia. ¿Sí? Entonces viene el profeta Natán y para ablandar el terreno le dice, le da la narrativa de que alguien tomó una corderita y que hizo algo malo con ella, porque no sabía cómo decirle al rey lo que había hecho. Y dice, tú eres aquel hombre, le dice, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Le estaba haciendo una recapitulación de todo lo que le había dado Dios. Mas sin embargo, él lo pasó por alto. Él no le importó. Él fue y la tomó. Mujeres tenía. Ustedes saben que David tenía varias mujeres, pero tuvo una consecuencia. Y a veces eso hay que tener cuidado. Siguiente. Y dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? ¿Asesinaste a Urías, al esposo de Betsabé, para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de los amonitas? Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Qué sentencia tan fuerte, ¿va? Y le dice, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Ella pertenecía a otro pacto. Y vino David y se apropió de la mujer que no debía, porque él sabía. ¿Sabes lo que hace? Está la guerra, retira las tropas y manda a Urías al frente. ¿Y qué sucede? Pues lo matan. Digo, Urías no era Superman, ¿verdad? Y lo matan. Entonces ya había un hombre que estaba lleno de cinismo.
Porque dice, lo voy a mandar, me voy a quedar con ella. Ya estaba planeando lo que iba a hacer. Todo trae consecuencias. Todo en la vida trae consecuencias. Y eso es lo que David nunca entendió. Siguiente, quiero que veas cuál fue la sentencia que Dios le dio. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que merece surja en tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostarán con ellas en pleno día. Duro, ¿verdad que sí? Es duro. Perdió todo. Exacto. ¿Puede Carlos quitar la ganancia porque quizás no sepa? Sí, porque está viciando o agudos. Y esa fue la sentencia que Dios le dio a David. Recuerda, después se muere su hijo. No pudo hacer nada. Todo el mundo conoce esta narrativa, pero a veces no la tomamos. Por eso dice, medita en tus decisiones, porque tus decisiones pueden ser para bien o para mal. Todo lo es lo que tú decidas, como hombre o como mujer, en ambos casos. Porque luego dicen, es que solo el hombre se porta mal. No es cierto. Ya hoy en día, ahora que estamos desde hace casi 2 años y medio al frente de este lugar, también nos dicen y nos mencionan, y no voy a hacer mención de ningún nombre, porque no es el caso citar nombres. Se trata de mencionar que a veces nuestras decisiones como hombres o mujeres tienen consecuencias. Ese hombre hizo lo malo porque toda la gente de su palacio se dio cuenta cuando la llevó, cuando tuvo intimidad con ella. Perdió todo, se volvió cínico, manda a matar al esposo. Y qué narrativa tan triste, porque al final le dijo, las mujeres que ya tenías, se las voy a dar a otro, para que en pleno día se acuesten con ellas. Fíjate las consecuencias tan graves que hubo. Siguiente, punto número 3, pide sabiduría. Eso es lo que tienes que pedir. A veces yo digo, Señor, pues yo soy sabio, según mi criterio, pero nunca podré ser o tener la sabiduría que toda tiene Dios. Veamos qué dice el primero. Dice, puede que Dios no responda a tu oración porque no pides adecuadamente. Si ese es el caso, puedes pedir que te dé sabiduría para examinar tus motivaciones, ser humilde en aceptar la respuesta y pedir según con lo que dijo mi hermano Arturo. ¿Estamos de acuerdo? Pida su voluntad. 3 cosas, ¿sí? Examina tus motivaciones. Humildemente acepta la respuesta y pide según su voluntad. Y estarás tranquilo. Estarás dentro de su voluntad. Porque no todo puede ser como tú lo crees. Si Dios no nos responde, nos enojamos, nos vamos, decimos que Dios no está en nuestra vida. Pero Dios está hablando a nuestras vidas de una o de otra manera. Veamos qué dice la palabra. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y es echada de una parte a otra. Sé firme en tu oración. Ve cuál es la motivación. Si hay egoísmo en tu oración, Dios no cumple. Recuerda, Dios no escucha a los pecadores. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces revisa qué es lo que estás pidiendo. Borra todo aquello que sea vanidad y pide lo que realmente necesitas para tu vida. Lo primero que yo pedí fue que me quitara la ira. Eso fue lo primero que yo pedí. Tenía 1 año y apenas se seguía y yo me salía de control. Porque era una ira reprimida. Era una ira que no podía controlar. Hasta que un día dije, ya no puedo servir, porque tarde o temprano voy a lastimar a alguien más. Y la ira me dijo, entrégala, entrégamela, entrégala porque no es parte de tu bagaje espiritual, no es parte de tu equipaje que llevas. No sé de dónde la tomé, pero yo veía que era eso. Mi esposa me dice que soy colérico, sí,
todavía, pero para Dios ahora, pero no para cosas absurdas y vanas. Y eso es lo que a veces tenemos que aprender, a dejar que el enojo y la ira nos abandonen. ¿Sí? ¿Y por qué trae así como cara, como que anda laxado? No, no ando laxado. Es que ya no quiero enojarme. Me cansé de enojarme. Se los juro, me cansé de otra vez. Antes no me daba cuenta, pero cuando comencé a darme cuenta y dije otra vez lo mismo y otra vez, y yo ya me daba cuenta, pero malo es enojarte y no darte cuenta hasta que se te pasa. Pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no te dure hasta mañana, sino que en ese mismo momento pares y lo hagas. Y de verdad que Dios ha hecho, le doy gracias por los cambios que ha hecho en mi vida. ¿Qué más dice? Busca la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 4. ¿Sí? Dice asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, y Dios que examina, fíjate bien, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor. Él intercede a nuestro favor conforme a la voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer, interceder a Dios siempre pidiendo la voluntad del Señor. ¿Por qué razón? Porque Él nos va a dar lo mejor. ¿Está de acuerdo? Él nos va a dar lo mejor. Y tenemos que aprender a saber cuáles son las cosas que nos ayudan más pidiendo el favor de Dios. ¿Sí? Por eso dice, revisa cuáles son tus intenciones para pedir. No te dejes guiar por la emoción. La emoción es algo que no se controla. Es algo que te saca de tu lugar. Es algo que te va a decir, explota, di, maldice, habla lo que no quieres decir. Y eso sucede. Y después otro día andas, ¿verdad? Como Moisés queriendo enterrar al egipcio. ¿Se acuerdas que lo mató? Pero viene otra persona y se lo encuentra y le dijo, ¿qué? ¿También me quieres matar como al egipcio? Andamos otro día enterrando al egipcio. No sabemos cómo justificarnos por lo enojado que estamos. ¿No le ha pasado a usted? ¿O solamente me pasa a mí? Otro día, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Me acuerdo que llegaban y para que los perdonaran en el tiempo de Jesús, dice que la expiación tenía que ser grande. La expiación se presentaban de acuerdo al pecado. Si era chico, 2 tórtolas y un palomino. Y cuando usted llega a casa tarde, ¿qué lleva? La cena, ¿verdad? Como expiación grande por haber llegado tarde. El quitagolpes le llaman aquí en Tampico. Y eso era. Por eso siempre es importante pedir conforme a lo que Dios quiere. Siguiente, ¿qué otra cosa más dice? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pídele ayuda. Él te va a decir lo que es. ¿Sí? Mi esposo una vez vino y le dijo a una persona, ¿qué te pasa en tu vida? Es algo oculto que no sé. Y le dijo, ora. Y otro día vengo. ¿Y qué me dice al siguiente día? La señora le dijo, es algo que muy internamente había pasado en su vida, que solamente Dios y ella sabían. Dice, le he quitado la vida a un ser humano. Y le dijo, ¿ves lo que Dios te mostró? Cuando le pides al Espíritu Santo que te muestre. Dice, le quité la vida a un ser humano cuando todavía estaba en mi vientre y lo eché fuera. Le corté la oportunidad de vivir. Y fue algo tan impresionante que cuando lo escuchó sentía tanto remordimiento en su vida que eso no la dejaba vivir. Y eso es bueno a veces pedirle a Dios que te revele qué ha pasado en tu vida. ¿Por qué estás pasando por esas situaciones?
Y yo le dije, no se preocupe, Dios, aún en lo que haya hecho, Dios tiene siempre, pone una mesa, siempre. ¿Verdad? Salmo 23 dice, aderezo mesa delante de ti. Él siempre va a poner una mesa de verdad, de justificación, de perdón. Y mi esposa decía, ¿cómo pudo haberle pasado esto a esta persona? Y yo dije, sí, cierto, porque no es lo mismo pues tomarte algo, hacer algo, pero quitarle la vida a un ser que no se defiende. Era algo que nos impresionó mucho y saber cómo lo había hecho. Siguiente, por eso te pido, examina tus motivos, medita en tus acciones, ora a Dios por sabiduría y busca ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda. Si tienes al Señor en tu corazón, Él siempre te va a ayudar. Él siempre te va a decir las cosas que humanamente no podemos entender. Termino este tema y te hablo de el hombre más probado de la Biblia, que es Job. Job pasó por adversidades que ni tú ni yo, ni todos los juntos aquí, él pasó. Perdió todo. Su casa, sus hijos, sus bienes, sus criados, todo lo que tenía, su esposa, todo lo perdió. Sí, pero él nunca hizo oraciones incorrectas. Fíjate lo que hace. Siguiente. Bríncate otra más. Adelante una más. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Así de fácil. Él no le echó la culpa a Dios. Él no dijo, fue por tu culpa. Todo lo perdí porque tú dejaste que Satanás viniera y acabara con todo. Él nunca le echó la culpa, nunca hizo despropósito en lo que Dios tenía, porque al final tenía una promesa, que lo que Dios da es mejor que lo que a veces tenemos. Ve la última filmina y termina este tema. Después de que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba a Dios y pedía que Dios hiciera lo que él quisiera. Dios le da lo mejor. Así que si algo no te ha respondido, no te sientas frustrada, no te sientas triste. Si regresamos a veces al camino, es porque hay una enseñanza. O si en el camino hay una prueba, es porque Dios nos está hablando de algo. Y si estás pasando, sí, estás pasando por alguna necesidad, quizás tus oraciones no están siendo debidamente orientadas a Dios. Sí, es que Dios, yo sé que me escucha porque me ha escuchado en otras cosas, pero no en todo podemos asegurar que Dios nos va a responder. Tú puedes tomar dos actitudes, decir, me paro y me voy y nunca jamás vuelvo. O me quedo y aprendo qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál eliges? Dios da lo mejor. A ese hombre se lo dio. 42 capítulos después de que empezó la historia de Job, él le regresa todo. Dice que tuvo las mujeres, las hijas más hermosas de todo Israel. ¿Sí? Le devolvió todo, todo lo que Dios, lo que había perdido. El diablo dijo, permítemelo, nada más déjame darle una zarandeada, a ver si no blasfema contra ti. Y a veces es lo que no debemos de hacer. Aun si nuestra oración no ha sido respondida como nosotros queremos. No maldigas, no reniegues, sigue orando. Abraham oró 40 años hasta que llegó la promesa. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que ora prolongadamente y si está en la voluntad de Dios se va a hacer. Y si no se va a hacer es porque Dios no quiso. Y así lo he entendido. Al principio me frustraba que Dios no me escuchara, pero había una enseñanza que todos queremos. ¿Le parece bien? ¿Algo le está hablando Dios? ¿Sí? ¿Estabas desesperado por una respuesta? Ora, sé paciente. ¿Sí? Si ves en el objetivo, ¿sí? Ora pacientemente. Eso es lo que tienes que hacer.
No trates de golpear a nadie, no trates de buscarla por tu fuerza la solución, porque no hay solución. Lo humano lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace Dios. ¿Sí? Dice Salmo 35, ¿podemos ir a un versículo que no está en la plática? ¿Puede salir? A ver si puede, y si no se lo leo. Salmo 35, 13, se me viene en la mente, si es tan amable. Así que si no ha llegado su respuesta, espere con calma, no va a pasar nada. Dios siempre obra en favor nuestro y Él tiene tiempos perfectos. Así lo he entendido. Dice, es que me dice usted, aunque usted me lo diga, yo no soy Dios. Yo sé y puedo ayudarte a que seas paciente, porque Dios sigue obrando. Dios nunca se está deteniendo, te está dando una enseñanza o algo que quiere que dejes de hacer o algo que Dios tiene para ti y lo está preparando. ¿Sí? Cuando pedimos una casa, mi esposa pidió una casa de crédito social. Y cuando Dios nos bendijo, Dios trajo otra casa de otro tipo. Si usted me pregunta, ¿usted tenía ese dinero para? No, no tenía el dinero. Ella oraba, ella pasó por una casa y vio un letrero. Y el letrero decía, se vende. Pero no teníamos el dinero. Y el seguir orando, ella nunca dejó de orar. Y me dijo, la casa pequeña que pedí, Dios la multiplicó y nos dio una casa más grande de la que nosotros pedimos. Siempre Dios te dará lo mejor. Por eso denominé el tema de esa forma. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligé con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Hay otra versión, no sé si la tengas, Dios habla hoy. ¿Pueden? ¿Tienen esa versión, chicos? Que me puedan auxiliar. A ver si se puede la de Dios habla hoy. A ver si la pueden cambiar. Ahorita, no tomen, no sean impacientes, ahorita bien. A ver si se puede. Si le permiten la de Dios habla hoy. Se vestían de cilicio, de una forma con ropa áspera para traer aflicción, o luto también. O se vestían de luto ellos. Dice, pues cuando ellos se enfermaron, yo me afligía por ellos, me ponía ropas ásperas y ayunaba. Y en mi interior no dejaba de orar. Él no dejaba de orar. David nunca dejó de orar. Cilicio, hay varias respuestas. Ropa áspera, luto. ¿Sí? Hay ayuno. Pero aún así David decía, yo nunca voy a dejar de orar. Soy la persona que soy, pero no voy a dejar de orar. Y a veces es una enseñanza en nuestra vida. Asa empezó muy bien, todo eso, pero al final confió más en los hombres que en Dios. Dice que Asa enfermó de los pies, ¿sí? Y en vez de acudir a Dios, acudió a los médicos y murió, ¿sí? Fue reunido con sus padres, teniendo un Dios todopoderoso, siendo puesto por Dios, porque a veces tenemos que ir a hacer cosas que no nos corresponden, ¿sí? Yo te lo dije en mi enfermedad, le dije, si tú me levantas de aquí, te serviré toda mi vida. Y al tercer día estaba parado, ¿sí? Después de estar desahuciado, al tercer día me dijo, adelante, vamos a ver si lo que hablas lo puedes lograr. Y hasta hoy, 23 años después, y seguimos con el favor de Dios en su camino. Sí, bendito sea, ¿verdad? Dios en todo lo que hace. A veces hay que dejar